La administradora invadió mi oficina y encontró a mi papá, juez federal, trabajando. Una invasión de privacidad se convirtió en un escándalo que sacudió a todo el condominio. Secretos familiares, estigmas y un diagnóstico oculto salieron a la luz de forma devastadora. Lo que empezó como acoso se transformó en un inesperado viaje de comprensión y sanación, una historia de valentía, prejuicio y redención que te emocionará. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta. ¿Alguna vez has enfrentado injusticias donde vivías? No van a creer lo que esa administradora sangrona me hizo. En serio, prepárense para la historia más absurda que hayan oído sobre invasión, de privacidad, abuso de poder y una venganza digna de telenovela mexicana. Y agárrense, todo esto sucedió en mi propio departamento. Todo comenzó un lunes de esos en que el cielo parecía estarse cayendo. ¿Ubican esa lluvia que parece que Dios decidió lavar toda la ropa sucia del mundo de una sola vez? Pues así. Yo, una arquitecta de 32 años, con más proyectos pendientes que pelos en la cabeza, acababa de regresar de un viaje de trabajo, exhausta, con las maletas todavía llenas de ropa arrugada y la cabeza repleta de dibujos técnicos. Lo único que quería era un baño caliente, un vinito barato y ese abrazo acogedor de mi sofá. Pero, ¿qué encuentro en la puerta de mi departamento? Un papelito amarillo. Esos avisos que ya hacen que tu corazón se acelere incluso antes de leer el contenido. Notificación de infracción. Uso comercial de unidad residencial. Dios mío, ¿qué diablos era eso? ¿Usé mi mesa para dibujar planos arquitectónicos y ahora soy una criminal? ¿Acaso la señora administradora instaló cámaras en mi sala? ¿Debo buscar micrófonos debajo de mi maceta de suculentas? Respiré hondo, arrugando aquel papel con una fuerza que ni sabía que tenía, después de un viaje de 6 horas apretujada en un asiento de avión que claramente fue diseñado para niños de 10 años. Hablemos de ella, la protagonista de mi desgracia personal. Doña Marta, 58 años, administradora desde hace unos impresionantes 3 meses y dueña de un conjunto de reglas particulares que ni Moisés se habría atrevido a bajar de la montaña. Una señora de lentes, de armazón grueso, que parecen salidos directamente de los años 80, cabello siempre impecablemente teñido en ese tono de castaño artificial y un saco diferente para cada día de la semana. ¿Saben ese tipo de persona que parece haber sido programada para encontrar problemas? Ella le encontraría 3 pies al gato, se los juro. Ignoré aquel aviso, claro. ¿Quién nunca ha trabajado en casa? Estamos en 2025, por el amor de San Judas Tadeo de los arquitectos agobiados. Todo el mundo tiene un rinconcito del departamento convertido en oficina improvisada desde la pandemia. No es como si estuviera recibiendo clientes de lencería o montando una fábrica de fuegos artificiales en mi sala. 3 días después, terminando de guardar las compras del súper, sí, esas que juras que vas a comer saludable esta vez, pero acabas con 3 paquetes de galletas rellenas en la bolsa. Escucho el timbre, miro por la mirilla y casi me voy de espaldas. Era mi papá. Mi papá. Sin avisar, sin mensaje, simplemente apareció, como si la vida no estuviera ya lo suficientemente complicada. Ahora, déjenme contextualizar para que entiendan la magnitud del problema. Mi papá no es un señor cualquiera que decide hacer una visita sorpresa. Él es, o mejor dicho, era, un juez federal respetadísimo, de esos que salían en el noticiero principal dictando sentencias en casos importantes. Solo que hace 6 meses tuvo que ausentarse temporalmente. La versión oficial: problemas de salud. La verdad, un diagnóstico reciente de trastorno bipolar que él se negaba a aceptar hasta que tuvo un episodio durante una audiencia. Fue un escándalo silenciado a base de muchos contactos e influencias, pero que dejó a mi papá destrozado. El hombre, que siempre fue sinónimo de autoridad, ahora intentaba esconderse de los reflectores como si fuera un criminal. «Papá, ¿qué haces aquí?», pregunté, intentando no sonar tan sorprendida como realmente estaba. «Necesito un lugar donde quedarme. Unos días. La prensa no deja de rondar mi casa y tus hermanos no tienen espacio», respondió él entrando sin esperar invitación,
arrastrando una maleta que parecía contener su vida entera. Aquel hombre de 65 años, cabello canoso, perfectamente peinado, incluso después de horas viajando, postura impecable a pesar de las ojeras profundas, estaba visiblemente fragilizado, pero todavía cargaba aquella aura de autoridad que hacía temblar a los abogados. Y ahora estaba en mi sala, observando mis portavasos desordenados y los trastes del desayuno aún en el fregadero, como si estuviera evaluando pruebas de un crimen. «Papá, no puedes simplemente aparecer así», intenté explicar mientras lo veía. Caminar por el departamento, como si estuviera inspeccionando la escena de un crimen. «Yo tengo una vida. Trabajo tengo. Tu madre me echó de casa», interrumpió sentándose en mi sofá con un suspiro de quien acaba de cargar el mundo sobre sus hombros. «Dijo que solo vuelvo cuando acepte el tratamiento completamente». ¿Y cómo iba a decirle que no? ¿Cómo negarle refugio al hombre que financió mi carrera de arquitectura, que me enseñó a andar en bicicleta, que lloró a escondidas en mi boda y luego en mi divorcio? Imposible. Se me ablandó el corazón, y ahí estaba yo aceptando algunos días que, en el fondo, ya sabía que serían muchos más. A la semana siguiente, recibí una llamada de esas que hacen que se te haga un nudo en el estómago. Un cliente importante quería una reunión presencial en la Ciudad de México para discutir un proyecto de resort en Valle de Bravo. El tipo de proyecto que puede cambiar una carrera, ¿saben? De esos que mencionas casualmente en eventos solo para ver la cara de envidia de los colegas. ¿El problema? Dejar a mi papá solo en el departamento. «Papá, necesito viajar por 3 días. Vas a estar bien aquí». «Ana, por el amor de Dios. Pasé 35 años de mi vida decidiendo el destino de personas. ¿Crees que no puedo quedarme solo por 72 horas?» respondió él, ajustándose los lentes de lectura mientras hojeaba un libro que ya debía haber leído unas 15 veces. «Solo estoy preocupada. ¿Estás tomando bien los medicamentos? Y si tienes algún...» Dudé sin saber cómo hablar de la posibilidad de un episodio. «¿Algún brote? ¿Es eso lo que quieres decir?» «Puedes decir la palabra, Ana. No soy un niño». Cerró el libro con un golpe seco que hizo saltar a mi gato del sofá. «Estoy siguiendo el tratamiento. Ve a hacer tu trabajo». A regañadientes, di mis últimas instrucciones. «No le abras la puerta a nadie. La administradora de este edificio es una bruja que ya la trae conmigo. Y por favor no uses mi oficina. Tengo proyectos confidenciales esparcidos por ahí». Él asintió con esa expresión de «no soy idiota», que solo los papás saben hacer, y yo partí hacia la CDMX con esa horrible sensación de que estaba olvidando apagar la plancha o la estufa. Solo que en este caso, estaba dejando a un juez bipolar recién diagnosticado, solo en mi departamento con una administradora al acecho. La reunión en la CDMX fue un éxito. Al cliente le encantaron mis propuestas, pagó un adelanto generoso y hasta logré cenar en ese restaurante japonés carísimo que siempre quise conocer. Me sentía la mismísima Zaha Hadid cuando recibí un mensaje de mi vecina del 702. «Ana, la administradora y 2 miembros del comité entraron a tu departamento con la llave maestra. Dijeron algo sobre una fuga de agua urgente. Se me hizo raro. Mi corazón se detuvo. Fuga de agua. En mi departamento. Imposible. Había remodelado el baño hacía menos de 1 año. Era todo una excusa, lo sabía. Llamé inmediatamente a mi papá, pero solo entraba al buzón de voz. Intenté con la administradora. Nada. Parecía una conspiración. Tomé el primer vuelo de regreso. Prácticamente le aventé dinero al taxista para que rompiera algunos límites de velocidad y subí las escaleras del edificio porque esperar el elevador parecía una tortura. Cuando llegué a la puerta de mi departamento, escuché voces alteradas adentro. Metí la llave en la cerradura con manos temblorosas y me encontré con una escena digna de comedia de pastelazo. Mi papá, de traje y corbata. Sí, en casa, porque él no sabe lo que es la ropa casual. Estaba rodeado por montones y montones de documentos judiciales esparcidos por mi mesa de trabajo, por el suelo y hasta por mi respirador. Del otro lado, la administradora Marta, 2 miembros del comité del edificio a quienes apenas conocía, y una expresión de triunfo en su rostro que parecía que había encontrado el santo grial.
¿Qué está pasando aquí?, grité, soltando mis maletas en el suelo. Su hija llegó, doctor. Ahora ella puede explicar por qué ustedes convirtieron un departamento residencial en un despacho judicial clandestino, dijo doña Marta con una sonrisita que me daban ganas de borrarle con una espátula. ¿Clandestino? Mi papá se levantó, indignado. Señora, yo soy el juez federal Ricardo Mendoza del tercer juzgado de distrito. Solo estoy revisando algunos procesos personales. Listo. Era todo lo que no quería. Reveló su identidad completa, como si estuviera en su sala de audiencias. Vi la expresión de la administradora cambiar instantáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par y un brillo de reconocimiento surgió en ellos. Doctor Mendoza, el juez Mendoza que fue suspendido por problemas de salud, enfatizó las últimas palabras como si estuviera poniendo comillas enormes alrededor de ellas. En ese momento, me di cuenta de que la situación acababa de empeorar exponencialmente. Mi papá dejó caer su pluma, que cayó sobre la taza de café, esparciendo líquido marrón sobre documentos que probablemente ni siquiera deberían estar fuera del juzgado. El olor a café mezclado con tensión y vergüenza llenó la sala. «No sé de qué habla usted», intentó disimular mi papá, comenzando a recoger los papeles frenéticamente. «Claro que sabe. Trabajé en los juzgados por 15 años antes de jubilarme. Usted es el juez que tuvo un colapso nervioso en plena audiencia del caso del desvío de los desayunos escolares». Se volteó hacia los del comité. «Tenemos a un juez suspendido por problemas psiquiátricos usando un departamento residencial como oficina no autorizada. Esto no es solo una infracción condominal, es un asunto para el Consejo de la Judicatura Federal». En ese momento, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No por la amenaza de la multa o el regaño del condominio, eso sería lo de menos, pero ver a mi papá, aquel hombre que siempre fue un monumento de dignidad y respeto, siendo expuesto de esa forma cruel, con su diagnóstico siendo usado como un arma, fue devastador. «Por favor, salgan de mi departamento», logré decir con una voz que no parecía mía. «Ustedes entraron sin autorización. Eso es invasión de propiedad». Teníamos una emergencia. Nos informaron de una fuga de agua que podría comprometer el departamento de abajo, respondió uno de los del comité, un señor calvo que parecía desear estar en cualquier lugar menos allí. «¿Y dónde está la fuga? ¿Dónde está el plomero? ¿Por qué está la administradora aquí? ¿Y no el conserje?». Disparé sintiendo que mi confianza regresaba a medida que crecía la indignación. Esto fue una excusa para invadir mi privacidad, y todos aquí lo saben. Doña Marta se ajustó su saco azul marino, el del jueves me di cuenta, y sonrió. Esa sonrisa falsa de quien se cree en control. «Recibirán una notificación formal de la administración, y en cuanto al señor juez, bueno, estoy segura de que al CJF le interesará saber cómo se están manejando documentos confidenciales fuera del juzgado federal». Después de que salieron, me derrumbé en el sofá. Mi papá estaba blanco como el papel, organizando los documentos con manos temblorosas. «¿Por qué, papá? ¿Por qué hiciste esto?». «Necesito mantenerme activo, Ana. Si dejo de trabajar, voy a enloquecer del todo», confesó, con una vulnerabilidad que nunca antes había visto. «Estos casos son antiguos, ya archivados. Solo estoy revisando para un libro que estoy escribiendo. No hay nada ilegal. Legal o no, el daño estaba hecho». Al día siguiente, comencé a notar miradas extrañas en el elevador. Una vecina que siempre platicaba conmigo ahora fingía estar muy ocupada con el celular. El conserje, que solía guardar mis paquetes con una sonrisa, ahora apenas asentía secamente. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa llamada hija del juez loco. Entonces vino la verdadera ofensiva. Los grupos de WhatsApp del condominio, esos que normalmente solo servían para quejas sobre ruido y avisos sobre la limpieza de la cisterna, ahora hervían con insinuaciones sobre el departamento 703, el mío, albergando actividades sospechosas. Doña Marta, maestra en el arte del chisme digital, nunca mencionaba nombres directamente, pero dejaba pistas suficientes para que todos supieran de quién estaba hablando. «Necesitamos discutir sobre residentes que abusan del espacio residencial
para actividades no permitidas, poniendo en riesgo la seguridad de todos, decía uno de sus mensajes, como si mi papá revisando documentos antiguos fuera comparable a montar un laboratorio de metanfetamina en mi cuarto de huéspedes, ¿saben? Mi departamento, antes mi refugio del mundo caótico de afuera, se convirtió en una prisión. Comencé a usar las escaleras para evitar encuentros incómodos en el elevador. Hacía compras en supermercados lejanos para no toparme con vecinos en la tiendita de la esquina. Todo esto mientras intentaba administrar proyectos, plazos, y a un padre en tratamiento psiquiátrico que oscilaba entre días de productividad frenética y periodos de apatía profunda. Fue durante una asamblea de condominio especialmente tensa, a la que prácticamente me obligaron a asistir bajo amenaza de una multa aún mayor, que descubrí algo que lo cambió todo. Estábamos discutiendo, por milésima vez, sobre el uso indebido de las áreas comunes, cuando un vecino más antiguo, don Alberto del 401, hizo un comentario aparentemente inocente. «Doña Marta, usted está tan rigurosa con las reglas desde 1910 que se mudó para acá. Parece hasta que está desquitando la frustración del caso de su exesposo con aquel juez». La sala quedó en silencio. Doña Marta, normalmente tan elocuente y controlada, se puso roja como un tomate. Balbuceó algo sobre asuntos personales y rápidamente cambió de tema. Pero el daño ya estaba hecho. Necesitaba saber más. Después de la asamblea, abordé a don Alberto en el estacionamiento. Con toda la sutileza que logré reunir, que no es mucha, lo admito, le pregunté sobre el comentario. «Ah, no sabía», pareció sorprendido. El exesposo de doña Marta perdió todo en un juicio llevado por un juez federal. Algo sobre evasión fiscal de su empresa. Tuvieron que vender la mansión en Polanco y ella se mudó para acá. Eso hace unos 8 años. Ella le guarda un resentimiento enorme a los jueces federales desde entonces. Todo tenía sentido ahora. No era solo sobre reglas condominales o mi supuesto despacho ilegal. Era una venganza personal, una forma de ella desquitarse con cualquier juez federal que se cruzara en su camino. Y mi papá tuvo la suerte, o la mala suerte, de ser ese juez. Aquella revelación cambió mi enfoque completamente. Si antes estaba a la defensiva, ahora me di cuenta de que necesitaba entender mejor a mi enemiga. Quizás, solo quizás, podríamos encontrar un terreno común. Con valentía renovada, y tal vez un poco de locura, toqué a la puerta de su departamento una tarde de sábado, armada con un pastel de zanahoria con betún de chocolate, el instinto universal pedido de paz entre mujeres mexicanas. «Doña Marta, ¿podemos hablar? Solo nosotras dos, sin abogados, sin comité, sin amenazas de multa». Me miró con desconfianza, pero el olor del pastel recién salido del horno debió hablar más fuerte. Minutos después estábamos en su cocina, una cocina impecablemente limpia y organizada que me hizo sentir vergüenza de la posilga que yo llamaba hogar. «Sé que usted tuvo problemas con jueces federales en el pasado», comencé, yendo directo al grano. «Pero mi papá es solo un hombre enfermo intentando reconstruir su vida». Tomó un sorbo de café antes de responder. «Su papá y sus colegas arruinaron la mía. Mi exesposo cometió errores, sí, pero el castigo fue desproporcionado. Perdimos todo. ¿Sabe lo que es ver sus muebles siendo subastados? Sus joyas de familia yéndose. Tener que empezar de cero a los 50 años. No, no lo sé», respondí honestamente. «Así como usted no sabe lo que es ver a su papá, un hombre que siempre fue símbolo de fuerza y decisión, llorando a escondidas porque no puede controlar sus propios pensamientos. O tener que esconderle los medicamentos porque a veces cree que ya no los necesita». Algo cambió en su expresión, un pequeño ablandamiento como hielo comenzando a derretirse en los bordes. «Mi hermana tiene esquizofrenia», dijo sorprendiéndome. «Sé cómo es cuidar a alguien con un trastorno mental. La vergüenza, el miedo, las crisis. Fue como si hubiéramos encontrado un minúsculo punto de conexión en medio de un campo minado. Dos mujeres, de generaciones diferentes, con experiencias de vida distintas, pero unidas por la experiencia de cuidar a alguien a quien el mundo prefiere ignorar o juzgar. No salimos de ese café como mejores amigas. Lejos de eso, pero establecimos un frágil acuerdo de no agresión,
Ella no denunciaría a mi papá al CJF si yo garantizaba que él no usaría más el departamento como despacho, y tal vez, solo tal vez, le bajaría al tono en los mensajes de WhatsApp. Mientras tanto, algo inesperado sucedía con mi papá. Después de semanas de medicación regular y terapia que aceptó a regañadientes después de la invasión, comenzó a mostrar interés en algo que nunca imaginé. Un grupo de apoyo para magistrados con problemas de salud mental. Somos más de 20, ¿puedes creerlo? Me contó con un entusiasmo que no veía hacía meses. Jueces, fiscales, magistrados, todos escondiendo diagnósticos por miedo a parecer débiles o incapaces. Estamos pensando en crear una asociación, dar pláticas, desmitificar el asunto en el medio jurídico. Era como si hubiera encontrado un nuevo propósito. Aquel hombre que semanas atrás parecía una sombra de lo que fue, ahora hablaba con los ojos brillantes sobre romper estigmas y cambiar la cultura del poder judicial mexicano. Y lo más increíble, la iniciativa comenzó a ganar atención, primero en blogs jurídicos especializados, luego en periódicos más grandes. Magistrados por la Salud Mental se convirtió en un movimiento pequeño pero significativo. Fue entonces que recibí la propuesta que podría cambiar mi carrera. Un enorme proyecto en Cancún, un resort ecológico que encajaba perfectamente con mi especialización en arquitectura sustentable. Sería el contrato más grande de mi vida. El problema, necesitaría mudarme temporalmente por al menos 6 meses. Papá, voy a tener que rechazarlo, dije durante la cena, revolviendo la comida sin realmente comer. ¿Por qué diablos harías eso?, se preguntó frunciendo el ceño. Usted sabe muy bien por qué. No puedo dejarlo solo. No con la medicación reciente, los efectos secundarios, doña Marta esperando cualquier desliz. Ana Beatriz Mendoza usó mi nombre completo, como hacía cuando era niña, y estaba a punto de recibir un regaño. No vas a sacrificar tu carrera por mí. Ya he causado demasiados problemas en tu vida. Pero papá, sin peros, voy a encontrar un lugar donde quedarme. Un hotel, una pensión, cualquier cosa. Sabíamos que no era tan simple. Los efectos secundarios de los estabilizadores de ánimo que tomaba aún eran intensos. Mareos, temblores en las manos, somnolencia repentina. No era seguro dejarlo completamente solo. Esa noche, tomé una decisión difícil. Rechazaría el proyecto. Familia primero, carrera después. Cuando comuniqué mi decisión al pequeño equipo que trabajaba conmigo, la noticia corrió por el edificio más rápido que chisme sobre infidelidad. A la mañana siguiente, la última persona que esperaba ver estaba en mi puerta, doña Marta. Supe que vas a rechazar un gran proyecto por tu papá, dijo sin preámbulos. Las noticias vuelan por aquí, respondí, sin invitarla a pasar. Tengo una propuesta para ti, continuó, ignorando mi sarcasmo. Mi hija está trabajando en el extranjero por 2 años. Su departamento en el 3er piso está vacío. Tu papá podría rentarlo. Así estaría cerca para que lo ayudes cuando estés aquí, pero no estaría infringiendo ninguna regla del condominio. Me quedé tan impactada que debí haber pasado unos buenos 10 segundos con la boca abierta, pareciendo un pez fuera del agua. Doña Marta, la misma mujer que semanas atrás amenazaba con denunciar a mi papá al CJF, ¿ahora le ofrecía un departamento? ¿Por qué haría usted eso?, logré finalmente preguntar. Digamos que entiendo lo que es preocuparse por alguien que necesita cuidados especiales. Se ajustó los lentes, incómoda con el momento de vulnerabilidad. Además, el departamento está parado. Mejor tener un juez como inquilino que dejarlo vacío. Cuando le conté a mi papá, se rió por primera vez en semanas. Estrategia interesante. Me quiere bajo sus narices donde pueda vigilarme. Típico movimiento de una buena adversaria. Papá, no es una partida de ajedrez, respondí exasperada. Es una oportunidad de resolver nuestro problema. Aceptó, más por mí que por cualquier otra razón. Y así, en un fin de semana bizarro me vi ayudando a mi papá a mudarse al departamento de la hija de la mujer que había invadido mi casa para atraparlo infraganti trabajando. Si esto no es material para telenovela, no sé qué sería. El Sins. Departamento era más pequeño que el mío, pero perfectamente adecuado para una persona.
y tenía un balcón con vista al área común del edificio, lo que significaba que mi papá podría observar el movimiento sin necesidad de bajar, algo que apreció, dado su creciente miedo a encontrarse con conocidos que pudieran reconocerlo. Acepté el proyecto en Cancún y comencé la rutina exhaustiva de trabajar en la ciudad costera durante la semana y volver a la CDMX los fines de semana para ver a mi papá. Fue durante una de esas visitas que descubrí algo sorprendente. La hija de doña Marta era una joven fiscal actualmente trabajando en España. Y más sorprendente aún, había sido alumna de mi papá al inicio de su carrera. ¿Clarisa Pereira es su hija?, le pregunté a doña Marta cuando nos encontramos en el elevador. ¿Por qué no me dijo antes? No me pareció relevante, respondió, pero podía ver que había más en esa historia. Ella me pidió que los ayudara cuando supo quién era tu papá. Dijo que él fue el único juez que la trató con respeto cuando era una pasante sin experiencia. El mundo del derecho en México es así. Gigantesco en teoría, minúsculo en la práctica. Todo el mundo conoce a todo el mundo, especialmente en los círculos más altos. Y mi papá, con su carrera de más de 3 décadas, había influido en innumerables personas a lo largo del camino. Algunas positivamente, otras no tanto. Las semanas siguientes trajeron una rutina extraña, pero funcionaba. Yo viajaba, trabajaba en el proyecto del resort, volvía los fines de semana. Mi papá se adaptó sorprendentemente bien al nuevo departamento. Doña Marta, contra todas las expectativas, comenzó a verificar si él necesitaba algo cuando yo estaba fuera. Y entonces vino la mayor sorpresa de todas. Una tarde de domingo, volviendo de correr en el parque cercano al condominio, encontré a mi papá y a doña Marta lado a lado en el área común del edificio, ambos de rodillas en la tierra, plantando algo. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Jardinería», respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Marta me está enseñando, parece que es terapéutico para la ansiedad». «¿Marta? ¿Marta? ¿Desde cuándo se tuteaban? ¿Y jardinería?» Mi papá, que consideraba cualquier actividad que ensuciara las manos indigna de un magistrado. «Tu papá tiene talento», dijo doña Marta. «No, solo Marta ahora, aparentemente. Los helechos que plantamos la semana pasada ya están brotando». ¿La semana pasada? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Había caído en algún universo paralelo donde administradoras vengativas y jueces bipolares se convertían en amigos jardineros. Pero no era una alucinación. En las semanas siguientes, en cada visita, encontraba más evidencias de esta improbable amistad. Hierbas de olor plantadas en macetas en el balcón de mi papá, revistas de jardinería en la mesa, de centro, un sombrero de paja colgado cerca de la puerta. «Es un pasatiempo común entre nuestra generación», explicó mi papá cuando lo cuestioné sobre esta amistad inesperada. «Y conocer al enemigo de cerca siempre ha sido una estrategia militar eficaz», añadió con un guiño que me decía que aún no había perdido completamente su sentido del humor. En el 5º mes del proyecto en Cancún, regresé por una semana entera a la CDMX para finalizar algunos diseños que necesitaban la aprobación presencial del cliente. Fue cuando noté una transformación impresionante en el condominio. La azotea, antes un espacio sin gracia usado solo para tender ropa ocasionalmente, ahora albergaba un pequeño huerto comunitario. Tomates cherry, lechuga, albahaca, cebollín, todo organizado en bancales elevados hechos con madera reciclada. «Fue idea de tu papá», contó Marta cuando me vio admirando el espacio. «Dijo que necesitábamos más verde y menos concreto en este edificio. ¿Y sabes qué? Tenía razón». Más sorprendente aún era ver cómo los vecinos que antes nos evitaban ahora se reunían regularmente para cuidar las plantas. Don José del 502, doña Elena del 801, incluso el malhumorado Miguel del 304, todos participaban del proyecto. Mi papá se había convertido en una especie de celebridad local, no como el juez loco, sino como el juez de las plantas. Y no paró ahí. Con una confianza renovada, mi papá comenzó a ofrecer asesoría jurídica gratuita para los residentes del condominio.
Dudas sobre contratos, problemas laborales, cuestiones de pensión, todo se discutía informalmente durante las sesiones de jardinería. Con el permiso formal de la administración, léase Marta, transformó un pasatiempo en un servicio comunitario. Cuando el proyecto en Cancún finalmente llegó a su fin, volví definitivamente a la CDMX. Lo que encontré no era solo un condominio, sino una comunidad transformada. El WhatsApp del edificio, antes un campo de batalla digital, ahora rebosaba de mensajes sobre recetas con las hierbas del huerto, consejos de cultivo y agradecimientos al doctor Mendoza por consejos jurídicos que habían ahorrado tiempo y dinero a los residentes. Marta convocó una asamblea especial, pero esta vez no para repartir multas o quejarse de infracciones. El objetivo era actualizar el reglamento interno del condominio, creando reglas que permitieran el trabajo remoto responsable. Nuestro reglamento fue escrito en 1998, explicó durante la reunión. Necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de trabajar. La ironía no se me escapó. La misma mujer que había invadido mi departamento por estar dibujando en casa, ahora defendía el derecho al home office. Pero no lo mencioné. Algunas victorias son más dulces cuando son silenciosas. En el 6º mes, después de toda aquella confusión inicial, recibí una invitación que jamás esperaría. Clarisa, la hija de Marta, había vuelto a México para una visita rápida y estaba organizando un panel sobre salud mental en el Poder Judicial. Y quería a mi papá como ponente principal. El evento se realizaría en el salón de eventos del propio condominio, un espacio que antes me fue negado cuando intenté organizar una pequeña exposición de mis proyectos. No sé si estoy listo para esto, confesó mi papá, la víspera del evento. Estábamos en el balcón de su departamento, regando las orquídeas que se habían convertido en su nueva pasión. Hablar públicamente sobre mi condición. Todavía hay tanto prejuicio en el medio jurídico. Papá, tú siempre me enseñaste que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo, respondí, repitiendo sus propias palabras, dichas tantos años atrás, cuando yo dudaba en presentar mi tesis. La noche del evento, observé a mi papá nervioso, ajustándose la corbata azul marino, su favorita para audiencias importantes, con dedos trémulos. El salón de eventos, normalmente decorado con esos arreglos artificiales sin gracia, que son marca registrada de condominios de clase media alta, estaba transformado. Plantas del huerto comunitario decoraban el ambiente, creando un espacio acogedor y vivo. El público sorprendió a todos. No eran solo residentes del edificio, sino periodistas del área jurídica, estudiantes de derecho, otros magistrados, muchos de ellos antiguos colegas de mi papá, y allí en primera fila, sentada erguida como una estatua, pero con ojos curiosamente húmedos, estaba Marta. Cuando mi papá subió al pequeño escenario improvisado, se hizo un silencio respetuoso. Carraspeó, se ajustó los lentes y comenzó de una forma que solo él sabría. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Mendoza y soy un juez federal con trastorno bipolar. Así de simple, directo, sin rodeos, típico de él. Hace 6 meses, consideraba esto una sentencia de muerte para mi carrera, mi dignidad y mi propósito en la vida. Hoy entiendo que es solo una parte de quién soy. Una parte que necesita tratamiento, sí, pero que no me define ni me descalifica. Mientras seguía con su relato honesto sobre los desafíos, las recaídas, la medicación y principalmente sobre cómo el sistema judicial mexicano trata, o mejor dicho, ignora, la salud mental de sus operadores, observé el rostro de las personas alrededor. No había lástima ni burla, como mi papá tanto temía. Había reconocimiento, comprensión y en algunos casos, alivio. El alivio de quien finalmente se ve representado, de quien se da cuenta de que no está solo. Al final de la plática, la fila de personas queriendo conversar con él se extendía fuera del salón. Jueces, fiscales, abogados, todos compartiendo sus propias historias, muchas de ellas guardadas por años por miedo al estigma. Encontré a Marta cerca de la mesa de café, sirviéndose una taza con manos no muy firmes. «Tu papá es un hombre valiente», dijo,
sin mirarme directamente. Clarissa siempre lo dijo, pero yo me negaba a creerlo. Estaba ciega por mi propio resentimiento. «Y usted es una mujer sorprendente», respondí sinceramente. «Transformó un conflicto en una oportunidad de crecimiento para toda la comunidad». Se encogió de hombros, incómoda con el cumplido. «Solo hice lo que tenía que hacerse. Este edificio se estaba muriendo lentamente, ¿sabías? Vecinos que no se hablaban, áreas comunes vacías, nadie importándole nada más allá de sus propias cuatro paredes. A veces necesitamos una buena crisis para darnos cuenta de lo que realmente importa». Miré alrededor del salón. Los rostros animados, las conversaciones sinceras, las plantas que traían vida al ambiente, y percibí la profunda verdad en aquellas palabras. La invasión que inicialmente pareció una catástrofe se había transformado en algo mucho más grande que nosotros. Mi papá, aquel hombre que 6 meses antes se escondía avergonzado de su condición, ahora estaba rodeado de personas, gesticulando animadamente, mientras discutía la creación de un programa de apoyo psicológico para el tribunal. Su rostro, antes constantemente tenso y vigilante, ahora se abría en sonrisas genuinas. Me di cuenta entonces que tanto mi papá como yo habíamos encontrado algo que buscábamos desde hacía mucho tiempo, mucho antes de que toda esta confusión comenzara. No era solo un lugar para vivir o trabajar, era un lugar al que pertenecer, un lugar donde podíamos ser imperfectos, vulnerables, humanos y aún así aceptados. ¿Quién diría que necesitaríamos una administradora entrometida, una invasión de privacidad y una crisis de salud mental para descubrir que una comunidad no es solo un conjunto de departamentos apilados, sino una red de relaciones, conflictos resueltos y manos extendidas en los momentos difíciles? Si aquella mujer no hubiera invadido mi oficina esa tarde lluviosa, si no hubiera encontrado a mi papá trabajando en documentos que no debía, tal vez estaríamos todos todavía aislados en nuestras pequeñas islas de concreto, fingiendo que los problemas no existen si mantenemos las puertas bien cerradas. Y cuando veo a mi papá hoy, regando sus plantas en el balcón o aconsejando a algún vecino sobre cuestiones legales, usando un sombrero de paja que jamás imaginé que usaría, me doy cuenta de que a veces las peores invasiones pueden llevar a las mejores transformaciones, que los muros que construimos para protegernos muchas veces terminan aprisionándonos, y que tal vez, solo tal vez, necesitamos ser invadidos de vez en cuando para recordar que no fuimos hechos para vivir en cajas aisladas, por más cómodas que parezcan. Después de todo, ¿qué es un condominio sino un recordatorio constante de que por mucho que valoremos nuestra privacidad, nuestros destinos están inevitablemente entrelazados con los de las personas que viven a nuestro alrededor, nos guste o no?